si Piaget no hubiera hecho todo este tipo de ejercicios que, bueno, algunos de mis colegas decían que eran un poco sádicos por parte de Piaget, porque él le sacaba el patito de celuloide, eh, difícilmente se hubiera podido descubrir que efectivamente el espacio no era un espacio que ya estaba armado de entrada, de nacimiento, sino que ese espacio se iba construyendo sobre la base de largos testimonios, experiencias frustras y experiencias no frustras. Por ejemplo, meter en la boca un objeto o tratar de meter en la boca un objeto que es demasiado grande y no puede, o tratar de meter un objeto chiquito, un objeto grande, un cubo grande, por ejemplo, en un cubo chiquito. O sea, esa falla en la posibilidad de intercalar un objeto en otro le va abriendo al sujeto las intuiciones que tienen que ver con las diferencias de tamaño, o sea, con cuestiones de índole matemático, geométrico, etc. Pero que el niño no las trae de entrada, por eso se equivoca. Quiere meter el objeto más grande en el más chico porque todavía no pudo elaborar la noción de adentro y afuera, en el sentido de que nosotros lo podemos hacer topográficamente o topológicamente sobre la base de los tamaños relativos, etc. Y no son errores tontos por parte del bebé, sino que son pruebas a las que somete a la realidad y que le van poniendo en conflicto y le van poniendo en el camino de modificaciones que son necesarias para el conocimiento. Qué raro y qué difícil es que la escuela pueda concebir algo de lo que hace con la currícula que le ofrece a los estudiantes como un proceso en el cual el niño o el joven tiene que poder errar, tiene que poder enfocar mal, tiene que poder discutir el enfoque, tiene que poder discutir la periferia de lo que está haciendo en relación al centro de lo que está haciendo, para ver si está incluyendo o no todos los elementos que podrían hacerle entender esa cierta realidad. Esto vale para todo, para un experimento de física o de química, para una clase de historia. ¿Tenemos los elementos que tenemos para construir un conocimiento adecuado? ¿Nos faltan elementos para eso? ¿Son los elementos que introducimos significativos para el niño, cercanos a alguna de sus experiencias posibles con la historia? Etcétera. O sea, hay mil interrogantes pedagógicos que van a surgir sobre la base de lo que ya sabemos, que en algunas disciplinas los niños de determinadas edades o fragmentos de edades han logrado avanzar en relación a los niños anteriores, y sabemos que también hay saltos cualitativos por los cuales en un momento el niño pasa a pensar de un modo lógico, lo vamos a ver más adelante, mientras que antes lo hacía de una manera semilógica. O sea que se juntan acá muchos problemas pedagógicos, problemas que tienen que ver con la motivación, problemas que tienen que ver con el contenido, problemas que tienen que ver con la relación del contenido con los contenidos con los cuales el niño ha podido jugar, el tratamiento de sus errores, y también de los conflictos que eventualmente pueden salir de la posibilidad de que los niños compartan determinados set de juegos o de elementos, para lo cual, efectivamente, si nosotros hacemos un planteo amplio y no se sabe el resultado final, o sea, si planteamos objetos escolares que no se concluyen en lo que de última el manual dice que tiene que ser, y planteamos problemas abiertos, como en el efecto Zeigarnik, que dejan abierta la puerta para nuevas posibilidades,
entonces estaremos trabajando en la formación del espíritu científico o en la formación del espíritu estético, etc. Fomentar el pensamiento crítico, Dale, profe. dale. El sistema educativo quizás no fomenta mucho el pensamiento crítico, plantea usted. Y por supuesto, fíjense que, no sé si ustedes lo vieron en los noticieros, una discusión de una profesora de historia con sus alumnos. En general, los Sí, profe. canales de La Nación y Clarín fustigaron a la profesora por decir que les estaba haciendo la cabeza a los estudiantes, pero en realidad si uno escucha bien el diálogo, yo lo pude escuchar 2 veces en la televisión, después lo escuché repetido un par de veces en la radio, uno se da cuenta de que la profesora trata de estimular, quizá con mucha vehemencia, la posibilidad de un pensamiento crítico. O sea, a ver, ¿por qué me decís esto vos si yo vi esto, esto y esto? Desde ya que como era una maestra que alzó la voz y que tiene la autoridad de la maestra, inmediatamente le atribuyeron que quería melonear a los pibes. En realidad, Adoctrinarlos. lo que pasó es que a partir de las vivencias terribles que tuvimos, la profesora en un modo pasional les transmitió a los alumnos cosas que en general los noticieros no juntan una cosa con otra porque están todos efectivamente dedicados a hacerle campaña a Macri o a minimizar las causas de Macri, etc. Entonces, eh, eh, esta profesora se enardeció, vamos a decirlo, porque los niveles de mentira que hemos tenido que aguantar de parte de la televisión han sido demasiados. Pero abrió la posibilidad del diálogo con los estudiantes y por supuesto abrió la posibilidad del diálogo crítico. Y mucho más en un caso como este, hay que tratar de no cerrar el diálogo rápidamente con sentencias dogmáticas, porque el alumno está acostumbrado a repetir mecánicamente las sentencias dogmáticas del profesor para no sacar una mala nota. Entonces, eh, es ardua la posición del docente en este sentido de mantener ciertos formatos, pero al mismo tiempo abrir la posibilidad de que una clase se reviva a partir de la consideración de distintas vertientes, pensamientos, dificultades, etc. Yo creo que tenemos que recuperar la capacidad de dialogar, incluso de establecer conflictos que no tienen que ser a muerte, sino conflictos cognitivos que deben ser develados a partir de nuevos argumentos, nuevas pruebas, etcétera, que exigen evidentemente que la currícula no culmine cada clase en un cierre completo, sino que la currícula se abra hacia nuevas posibilidades tanto en el plano emocional como en el plano cognitivo. Y esta pedagogía de la que estamos hablando, que la compañera llamó crítica, se vincula mucho con la perspectiva de la dialéctica del método clínico crítico que Piaget estableció y que en ulteriores investigaciones, ya no con bebés, sino con niños más grandes, introduce también la posibilidad de que el chico modifique determinados aspectos de la realidad, determinados materiales y demás. O sea, además del diálogo, introduce la posibilidad de modificar los objetos en sí mismos. Entonces, se llama método clínico crítico porque se establece sobre la base de 3 tipos de preguntas. Después lo vamos a hacer, a profundizar, digamos, pero una pregunta es sobre el problema en sí, epistemológico, que le interesa al investigador. En el caso de las bolitas de plastilina y todos esos videos que ustedes deben haber visto, tiene que ver con una noción física que es la conservación de las nociones físicas elementales como la sustancia, el peso y el volumen.
y aparece otro tipo de preguntas que justamente una es establecer cómo lo ve el niño y qué cosas propone para eventualmente mantener un cierto equilibrio, si partimos de un equilibrio entre dos bolitas de plastilina que son para el niño iguales en su tamaño, qué pasa cuando las modificamos, las deformamos, etcétera. Y entonces ahí aparecen distintos tipos de respuestas que Piaget clasifica como los niños conservadores, que son los más avanzados, y los niños no conservadores, que a su vez se dividen en dos subperíodos según la madurez que tengan sus respuestas. Ahora, ninguna de las respuestas de los niños es tonta. La del niño de 3 no es una respuesta más tonta que la del niño de 7. El niño de 7 ha podido componer los movimientos de atrás para adelante, las acciones de atrás para adelante, según la reversibilidad, por lo cual logra una estructura en la cual algo se mueve, pero algo se conserva. Mientras que en el niño más pequeño, todo se mueve y no se conserva nada. Pero aún en esa postura, el niño da argumentos que no son estúpidos. Ese es el espíritu del método clínico crítico que nosotros queremos infundirles. Bueno, y tenemos que terminar porque nuestro secretario académico nos pidió que termináramos más o menos en tiempo y forma para que los compañeros que siguen con el Zoom en la próxima clase no estén molestos o preocupados. Bueno, fue un placer estar con ustedes, espero que tengan buena vida. Las preguntas que vayan haciéndose después de leer los materiales, hay 2 o 3 materiales para el método clínico, un apunte de la cátedra de Castorina, un apunte de Wim Van y el prólogo del libro La representación del mundo en el niño. ¿Sí? Bueno, los espero la próxima. Hasta luego, Dale, profe. profe, hasta la próxima. Chao.